Amigos fanáticos del béisbol, buenos días a todos los que nos siguen en nuestra plataforma de Nunca Jugué Béisbol Podcast. Mi nombre es Chris Gabriel, que hoy tengo una entrevista de oro, una entrevista que llevaba mucho tiempo tratando de hacer con uno de las personas que más yo admiro en el medio de las comunicaciones. Él es la voz oficial ahora mismo de los Marlins de Miami en español y es el señor Jicky Quintana, así que lo voy a conectar rápidamente. Jicky, gracias por la oportunidad que me das de entrevistarte y para mí es un placer y para todos los que nos siguen. Oye, un placer para mí estar en contacto contigo. Además, has hecho una presentación ahí que me ha subido demasiado, pero bueno, te lo agradezco y es un placer poder estar en contacto contigo y con los amigos que te siguen en las redes. Usted sabía, Jicky, que yo escucho las transmisiones de los Marlins ya hace ya varios años. Tengo 22 apenas, pero desde que estaba en Puerto Rico, ahora actualmente estoy viviendo en Estados Unidos, pero desde que estaba en Puerto Rico siempre me conectaba a la transmisión por Radio Mambí con usted y pues obviamente con Felo Ramírez. Y siempre me encantaba cuando ya Felo le pasaba el micrófono. Obviamente me encantaba escuchar a Felo. ¿A quién no le gusta escuchar a Felo? Pero cuando le pasaba el micrófono a usted, era como que más especial todavía, porque yo sé que usted describía el juego pero tan perfecto. Entonces, para mí, desde chiquito, escucharlo era algo que me subía a mí y me hacía querer ser como usted y como los narradores en español de béisbol. Y para mí tenerlo es un placer y de verdad, gracias. Y además, un dato curioso, es que compartimos fecha de nacimiento. Ah, sí. Usted cumple el 10 de octubre y yo también, así que, pero yo unos años más después que usted, poquito Sí, más. pero no mucho, no mucho. No mucho, poquito. Oye, esa fecha todo lo que da es bueno, así que Oh, confío en que tú también seas una buena persona. gracias. Oye, Jicky, empezamos, ¿verdad? Vamos a empezar la entrevista, que el tiempo es un poquito limitado. Vamos a empezar. Usted es cubano, obviamente que vamos a nacimiento, su nombre es Luis Quintana Pérez, es su nombre. Entonces es cubano. ¿Y desde cuándo fue que Jicky Quintana de pequeño descubrió el amor por el béisbol? ¿Desde que nació o hubo una edad en específico? Imagínate que yo nací y una de las primeras fotos que existen mía de bebé es vestido con el uniforme del equipo Almendares, que era de los 4 equipos que había en la época de Cuba Libre. 4 equipos había nada más y uno de ellos era el Almendares. Y desde pequeño me vistieron de Almendares, tengo fotos entonces un poquito mayor, ya cuando daba los primeros pases también vestido de Almendares. O sea que yo tenía que estar ligado al béisbol sí o sí, de acuerdo con el criterio de mi padre, que además fue el que me bautizó con el sobrenombre de Jicky por un pelotero que se llamaba Jicky de Souza, que jugaba segunda base precisamente con ese equipo Almendares. Era un pelotero Y cubano también. pelotero cubano, nacido en Bayamo, una ciudad del oriente de Cuba, donde se gestó parte de la liberación de España, ¿no? Y entonces, este Jicky de Souza tuvo algunos años buenos, pero a mi padre le resultó contagioso el nombre ese de Jicky y me lo puso como apodo. Y ya nadie me conoce por Luis. Cuando dijiste Luis Quintana, yo pensé que estabas hablando de otra persona. Decía, hay otro conectado por ahí que ya mismo entra. Oye, entonces ya después de nacimiento, obviamente, de nacimiento nos dice que creció ese amor por el béisbol. ¿Y jugó béisbol? Sí, jugó béisbol la liga en categorías menores o hasta dónde llegó. Porque este nombre de podcast se llama Nunca Jugué Béisbol Podcast. No sé si usted se dio cuenta, porque es que yo nunca jugué. Yo nunca jugué béisbol. Entonces, por eso se llama así. No, yo sí jugué béisbol. Jugué béisbol en las categorías inferiores, llegué hasta la categoría juvenil, ya después los estudios, pues entonces me hicieron abandonar la práctica del béisbol. Pero además hice 2 carreras. Primero como profesor de educación física especializado en béisbol y después una carrera universitaria licenciado en cultura física y deportes también especializado en béisbol. O sea que desde el punto de vista técnico tengo la experiencia de haberlo jugado y de haberlo estudiado. Estudié 2 veces la especialidad de béisbol en esas 2 carreras que te digo. Fui entrenador. Yo no comienzo como narrador, yo fui entrenador de béisbol primero.
primero con el equipo Azucareros, que fue campeón nacional de Cuba. Después estuve en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, que era con niños. Después fui el jefe de los entrenadores de la provincia de Las Villas, en Cuba, en el centro de Cuba. Yo era el que los superaba a ellos, el que le daba cursos, el que los preparaba, por haber tenido esos estudios que te digo universitarios. O sea, que mi vínculo con el béisbol fue total, desde el nacimiento hasta hoy día. Lo que ocurre es que me tenía el bichito ese, lo que me picaba de ser periodista, de ser narrador. Y una vez, siendo yo entrenador en la provincia de Las Villas, hablaron de que iba a haber un curso para especializar a los entrenadores, en los profesores, especializarlos en periodismo. Realmente era la inversa. El curso era para especializar a los periodistas en deporte, pero ya estábamos dentro, ya nos dijeron, bueno, sigan. Ya no había Entonces seguí y por ahí empecé. Mi primer trabajo fue en prensa escrita, un trabajo sobre un pelotero negro, súper destacado, Alejandro Oms, que murió después en la pobreza, lamentablemente, y enfermo. Y aquel trabajo, descubrir todas sus raíces, buscar la familia, fue mi primer trabajo periodístico. Y ahí mismo en ese curso que te digo, surgió que iban a hacer unas pruebas para narración deportiva. Y yo, que soy medio loco, pues me presenté también. Y eligieron un grupo, pero el único que al final se quedó fui yo. Me quedé como narrador primero en la provincia de Las Villas, después me fui a La Habana, a la COCO, e inmediatamente pasé a la televisión y empecé a trabajar en la televisión cubana. Un poquito para ya resumirte todo. Después me fui a Venezuela, también trabajé allí afortunadamente, y entonces aquí en Estados Unidos. Me resulta un poco interesante esto que dice de que cuando hicieron las pruebas, usted se presentó. Entonces, usted desde pequeño, o sea, vamos a ver un poquito para atrás. De pequeño usted le gustaba lo de escuchar los partidos, le gustaba lo de narrar luego, o ya eso vino ya con los estudios, cuando ya fue estudiando. No, sí me gustaba. Lo que nunca creí que eso se pudiera concretar. Yo soy de un pueblo pequeño en el centro de Cuba, aunque trabajé en La Habana muchos años en la televisión, en el radio, pero yo soy de ese pueblo pequeño y no pensé nunca que iba a llegar tan lejos con esto. Era como un deseo, eso que tú tienes oculto dentro, que no ha salido a flote todavía, y el día que pudo salir a flote, pues entonces le dediqué alma, corazón y vida. Le dediqué todo mi esfuerzo para conseguirlo y con la ayuda de Dios, pues lo he conseguido. Puedo decir que lo he conseguido. Al salir de Cuba, ¿verdad? Fue a Venezuela y narró para los Tigres de Aragua, que son una de las franquicias más emblemáticas de Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia narrando en el béisbol venezolano? Y si usted conocía de los peloteros venezolanos, porque usted totalmente de Cuba, va a un país nuevo, quizá una cultura nueva. ¿Cómo fue esa adaptación en Venezuela? Mira, fue difícil, pero afortunadamente tuve la ayuda de muchos venezolanos, muchos colegas venezolanos que me tendieron la mano y me ayudaron. Yo llegué allí dispuesto a trabajar en lo que fuera. Cuando yo salgo de Cuba, me quedo en Venezuela, yo tenía $400 en el bolsillo para comenzar una nueva vida y sabiendo que no iba a regresar a Cuba. Y entonces tuve que empezar a hacer lo primero que hubiera, pero tuve la suerte de que alguien de mi propio pueblo, muy conocido en Cuba como periodista, después fue hasta viceministro en Venezuela, me tendió la mano, me quiso ayudar y me presentó a las personas indicadas que me abrieron el camino. Cuando yo empecé en el radio, que fue lo que hice ahí en Venezuela, empecé a hacer un programa de micrófono abierto y era una locura porque yo no conocía ni siquiera los peloteros de Venezuela. Yo lo he confesado otras veces. Yo no sabía ni quién era Omar Vizquel, ni quién era Andrés Galarraga, porque en Cuba no tenía acceso a esos juegos y a ese tipo de información. Y tuve que empezar a estudiar todo, empezar a prepararme desde cero prácticamente, primero para hacer ese programa y después para las narraciones con los Tigres de Aragua. Imagínate, si yo no conocía a los grandes de Venezuela, aquellos que eran destacados, pero destacados a nivel nacional nada más, como el Chalao Méndez,
otros que había. ¿Cómo los iba a conocer? Tuve que hacer un esfuerzo extraordinario, pero te insisto, con la ayuda de los colegas de Venezuela, que eso no se me puede olvidar nunca, fue que pude salir al frente. Al principio estuve buscando, pero esto sí no lo encontré, por eso le quiero preguntar. ¿Nunca recibió críticas por ser un narrador nuevo en Venezuela? Quizás había gente que llevaba más tiempo, porque a mí me pasó esto, le quiero comentar. Yo narré béisbol en Puerto Rico. Entonces, allá en Puerto Rico, mucha gente mayor que lleva mucho tiempo narrando para los equipos. Hay una liga en Puerto Rico que se llama la Liga AA. Entonces, en Puerto Rico, esa liga tiene casi 43, 44 franquicias. Es grandísima. Entonces, los narradores que llevan mucho tiempo, cuando llega un narrador joven, usted llegó joven también a Venezuela, pues como que no les gusta. O sea, dicen, no, este puesto es mío. No tuvo nunca esos roces en Venezuela, o sí le pasó. No, con colegas no tuve ningún roce de ninguno. Yo llegué con experiencia a Venezuela, sí. O sea, no era uno que llegó así de la nada, ¿no? Yo lo que no conocía bien puesto ya. Yo no conocía el béisbol venezolano, pero tenía los conocimientos como narrador de haberlo hecho en Cuba, en radio y en televisión durante muchos años. Recibí la ayuda de los venezolanos. Yo recuerdo una sola crítica que la hicieron en un periódico ahí de Maracay, y la crítica era por qué le habían dado un puesto a un extranjero cuando se lo podían dar a un venezolano. No era una crítica a mi trabajo, sino a ese sentido fue la única crítica que yo recibí. Lo otro, afortunadamente, fueron elogios. Incluso el dueño del equipo me quiso mantener siempre, y yo fui el que dejé por venir para Estados Unidos, pero hubiera podido seguir desarrollando mi carrera allí en Venezuela, afortunadamente, tanto en el radio con ese programa que te digo, que se llamaba Impacto, como con los Tigres de Aragua, como en el Fondo Editorial Cárdenas Lares, que yo estaba escribiendo un libro de cubanos en Grandes Ligas. Y éramos un grupo, cada uno escribía sobre un pelotero distinto, la historia de los cubanos, todos que habían pasado por Grandes Ligas. O sea, las posibilidades de seguir allí existían, pero la idea siempre era venir para Estados Unidos. Sabes que Miami es la ciudad de Cuba más cercana a Estados Unidos. Así mismo es. Cuando se da ¿verdad? La oportunidad, Jiki, de llegar a Estados Unidos, estuve leyendo de que tuvo trabajos, ¿verdad? Tuvo trabajos para poder mantenerse, tuvo trabajos que estuvieron fuera de lo que era el mundo del deporte, el mundo del béisbol, pero se superó. Y al final del día, creo que eso es el mensaje que yo quiero dejarle, ¿verdad? A todos los que están viendo este video, que vean a Jiki Quintana como una persona que ahora quizás lo ven, pues es narrador de los Marlins, pero ustedes tienen que saber la historia de antes, lo que llevó a Jiki a ser narrador del equipo de Miami. Y Jiki nos puede contar de que tuvo trabajos que estuvieron fuera de lo que era el deporte. Sí, yo he tenido que reiniciar mi vida desde cero 2 veces. Primero en Venezuela, ya te decía, con $400 en el bolsillo fue que me quedé para reiniciar una nueva vida, perder la familia, perder mi país, todo. Y después de venir para Estados Unidos, en Venezuela, en Venezuela tuve la suerte, te decía, de que pude encarrilarme allí con los Tigres y este programa de radio. Pero al llegar aquí a Estados Unidos, comenzar de cero nuevamente, fue duro. Yo tuve que empezar por ir a un almacén a cargar cajas y a manejar un forklift. Entonces, ahí tuve que andar con un short, con una cinta aquí para que el sudor no me cayera en los espejuelos, y trabajar levantando cajas y haciendo pales. Después de eso, sí recibí una primera oportunidad. Bueno, pasé también por un rentacar. Después tuve mi primera oportunidad en el radio, no para deportes, sino que tenía que hacer tránsito, tiempo, noticias generales, y me llevaron a prueba y me dijeron, la primera plaza que hay aquí es suya, porque vieron la seriedad del trabajo y demás, y efectivamente la primera plaza fue mía. De ahí siempre yo, pensando, inventando, se me ocurrió hacer un programa que es de humor. ¿De humor? Eso es, sí, de humor. Se llamaba El Miquimbín de Miami, y lo hice con un dúo muy famoso de cómicos, de artistas cómicos,
que se llamaban los fonomemecos, están hoy día separados. Y entonces con Miguelito y con el Calvo empezamos a hacer ese programa en la televisión, los llevé a televisión. Yo participaba en algunos segmentos, pero además le escribía, les producía, y llegó a ser el programa número 1 de Miami. Incluso ese canal donde empezamos, que es hoy día el canal 41, estaba a punto de ser vendido porque era un canal que no estaba caminando, estaba estancado. Y a partir de este programa, que fue el de mayor rating de Miami durante muchísimo tiempo, el canal se levantó y hoy día es un canal establecido. Bueno, a full, con noticieros, con programas de comentarios, con todo, con humor. Pero para que veas, por ahí fue que yo pude entrar en lo que es la televisión aquí en Miami por un programa humorístico. Y allí, te digo que las cosas mías son así a lo loco. Ahí un día, lamentablemente, se había enfermado un narrador de los Marlins y me pidieron que fuera a sustituirlo. Entonces fui. Recuerdo que había un vicepresidente de los Marlins sentado detrás para oír toda la transmisión mía, a ver cómo me salía. Y gustó. Y entonces me quedé como sustituto de este gran amigo Ángel Miguel Rodríguez, le decíamos Tito Rodríguez, y me quedé como sustituto de él. Su enfermedad empeoró, falleció, y entonces fue que yo entré a trabajar en los Marlins. Ya eso fue para el año 2001 o 2002. Sí, 2000 empecé a hacer algunas sustituciones y 2001 ya empecé en los Marlins. Sí. Y ya usted conocía a Felo de antes, ¿verdad? A Felo Ramírez, ya usted había tenido la oportunidad de conocerlo antes de entrar a las narraciones de los Marlins. ¿Cómo fue esa fue la primera interacción con Felo? Mira, nos conocimos en Venezuela. Había una casa Cuba que le daba albergue a todos los que llegábamos allí sin tener para dónde ir, sin tener relaciones. Ahí nos alojaban, nos daban alimentos, techo, en la Casa Cuba, ayuda de todo tipo, realmente era la ayuda de todo tipo. Y estando yo allí todavía en la Casa Cuba, viviendo de la ayuda de esos cubanos que se dedicaron precisamente en cuerpo y alma a ayudar a los refugiados, llegó un sobrino de Felo. Y entonces Felo fue a visitarlo. Mira qué coincidencia. Sí, y allí nos encontramos, recuerdo que nos sentamos a conversar y yo le pedí, me habían regalado un afiche que era una caricatura de Felo y estaba firmada por él, por esas firmas impresas que se hacen miles y miles y miles. Sí. Y entonces yo fui y la busqué y le dije, mira, yo quiero que tú me la firmes, pero quiero que me la firmes realmente. Él me dijo, pero está firmada. Le dije, no, yo quiero que sea la firma suya. Allí, la verdadera, verla ahí, que sea que la firmó para mí. Entonces me la firmó. Ese es el primer contacto que tuve con Felo. Después acá en Miami nos encontramos un par de veces. Siempre muy amable conmigo, atento. Y nada, no podía yo imaginarme que algún día íbamos a compartir un micrófono juntos y más que eso, viajar juntos por Estados Unidos. Cuando empieza el béisbol y empiezan esos viajes, uno ve más al compañero de equipo que a la propia esposa. A la esposa de uno, sí. ¿Alguna vez visitó Puerto Rico con Felo? Sí, claro. Claro, sí. Acuérdate que los Marlins jugaron varias series allí en Puerto Rico. Sí, la última fue en el 2010, creo, ¿verdad? ¿Cómo? La última vez que jugaron en Puerto Rico creo que fue en el 2010 contra los Mets. No recuerdo, pero debe estar por ahí por esa fecha. Antes habíamos jugado contra los Expos también. Algunas series ahí en Puerto Rico. La ciudad del encanto y la isla del encanto me encantó a mí, la verdad. Muy bien. ¿Cómo era o cómo es, verdad, todavía? ¿Cómo es la preparación de Jiki Quintana antes de un partido de béisbol? Antes de abrir esos micrófonos ahora con su compañero, ¿verdad? Que le mandamos un saludo a José Luis Nápoles, un gran profesional, también lo hace excelente. ¿Cómo es la preparación antes de un partido? Bueno, yo soy exagerado. Te confieso que yo soy exagerado. Yo trato de llegar 3 horas antes, a lo máximo 2 horas y media antes al estadio, o ahora que lo estamos haciendo desde el estudio de Univisión. ¿Le gusta pues hacerlo? igual, ¿Le gusta hacerlo? ¿Le gusta hacer con esto de la pandemia? ¿Le gusta hacerlo en los estudios cuando hay que visitar o a usted sí le gusta viajar?
No, me gusta viajar porque uno tiene otras sensaciones y está más en contacto con los peloteros, con los managers, etcétera. Y esa sensación de viajar, de ver el juego en vivo es insustituible. Ahora, tampoco es nuevo hacerlo por televisión. En Cuba hicimos muchísimas cosas por televisión, desde Olimpiadas, Panamericanos, Centroamericanos, en fin, es algo que se hace en Venezuela. Narré muchísimos juegos de grandes ligas por televisión, o sea que no es nada nuevo. Y te decía, yo llego muy temprano porque me gusta revisarlo todo y a veces me queda siempre la sensación de que algo se me De que escapó, falta que algo. algo me falta, ¿no? Pero me gusta hacerlo. Este año estamos haciéndolo, te digo, cuando es en casa, pues sí vamos al estadio, lo hacemos en vivo ahí mirando el juego. Cuando es fuera, lo estamos haciendo desde los estudios de Univisión Radio, aquí en Miami, en el Doral. Pero la preparación para mí tiene que ser la misma. Lo mismo si es en vivo que si es por televisión. Debe uno prepararse. Nosotros nos debemos a todos ustedes que están mirando y que están oyendo los juegos. Yo hago una interacción con los oyentes. Yo estoy con el celular en la mano todo el juego. Con el Y por Twitter. aquí estoy con el Twitter. Tenemos un grupo que se llama Bola y Corredor, que los mismos oyentes lo bautizaron. Y yo estoy narrando el juego. Yo tengo una anécdota con Boris Corredor. Cuando yo Dime, dime. entré, creo que fue como en el 2015, 2016 por ahí, que yo entré a lo que era Boris Corredor. Yo decía, pero yo buscaba en el search de Twitter, Boris Corredor, y no me salía nada. Y yo decía, pero ¿dónde está el grupo de Boris Corredor? ¿Dónde está? No lo encuentro. Entonces ya usted explicó en la transmisión que eso no era ningún grupo, eso era solamente es un grupo, pero es un grupo que no se ve, es un grupo que es una comunidad que usted tiene en su Twitter personal. Entonces, Sí. eso era lo que yo no entendía en ese momento. No, para pertenecer al grupo solamente basta con entrar en Twitter en Sí. @Jiki Quintana y ya perteneces al grupo Bola y Corredor. Nos reunimos el año antes de la pandemia, nos reunimos en un restaurante, en un grupo grande. Claro, no ocupieron todos. También fuimos al estadio y ahí sí entró una gran cantidad de fanáticos. Estuvimos interactuando con ellos, conociéndonos. Pero bueno, te decía que yo, el estilo que he tomado en los últimos, yo diría que 10 años, porque eso empezó desde que yo estaba con Felo, Sí. es conversar con los oyentes, darle voz a los que no tienen voz. Ellos me envían cosas simpáticas, me envían comentarios, a veces informaciones que no tengo y nutren la transmisión. A veces formamos discusiones, nos disgustamos un poco a veces en una discusión, pero volvemos a seguir la amistad con todos los amigos y realmente me resulta muy entretenido. Al principio era un estrés adicional. Yo llegaba a la casa y no podía dormir porque tenía que estarme fijando en el juego sin perder un lanzamiento. Tenía que estarme guiando por los papeles que tengo preparados precisamente en esas 3 horas antes del choque, estar anotando y a la vez leer los mensajes de los fanáticos. Y yo llegaba súper estresado a la casa que no podía dormir. Ya con el tiempo me he ido acostumbrando un poco a esa presión, pero es algo que ya yo creo que no lo voy a dejar de hacer nunca, porque esa interacción con los que están del otro lado tiene un valor para mí extraordinario. Y para nosotros que lo escuchamos también. Gracias. Cómo es narrar una serie mundial? Es algo increíble porque me tocó hacerlo en mi tercer año. Algunos como Barry Bonds nunca ganaron una serie mundial Llevan 20 y años y nunca lo hacen. Sí. Dios me dio esa posibilidad y estoy eternamente agradecido. Todo el proceso fue tremendo. Los Marlins, como saben, no eran favoritos en ninguna de En las ninguna. fases. Primero con los Gigantes no éramos favoritos y además nos dieron 9-0 y un solo hit en el primer juego. Parecía que era que nos íbamos enseguida y le ganamos a los Gigantes. Después no éramos favoritos con aquel super equipo que tenían los Cachorros de Chicago y también le ganamos a Chicago en Chicago el último juego. Y tampoco fuimos favoritos contra los Yankees y terminamos ganándole la Serie Mundial ahí en Yankee Stadium. Así que te digo que eso es una experiencia que no se puede traducir en palabras, es algo inexplicable, pero es algo muy grande, muy grande. En Yankee Stadium, fíjate que hablamos de transmitir por televisión, que es difícil. Bueno, en Yankee Stadium fue dificilísimo. A Felo y a mí nos pusieron a narrar en el left field.
Ahí estaban los narradores en español de las distintas cadenas y estaban los narradores asiáticos que también transmiten la serie mundial. Era el antiguo Yankee Stadium, no cabíamos todos detrás de home y nos pusieron ahí en el left, delante de nosotros un acrílico que estaba bastante rayadito, por cierto, que no nos permitía bien. Y ahí mismo el público, cuando el público se emocionaba y se levantaba, nosotros no veíamos nada. Teníamos que entonces mirar por el monitor para seguir la descripción. Un frío horrible el que pasamos Felo y yo allí, pero la alegría de haberlo hecho y de haber terminado con un triunfo para los Marlins, eso no lo puedo narrar. Sencillamente sí te cuento que en el último out terminamos abrazados, Felo y yo, hablando y abrazados al mismo tiempo, festejando y dando saltos al lado de aquella cabinita de madera, de acrílico que nos habían fabricado allí. Dios, ¿verdad? Fue para usted y para Felo, eso tuvo que haber sido, como lo describe, una emoción muy grande. Los Marlins nunca, es que los Marlins nunca son favoritos. Y esa es la historia por la cual a mí me gustan tanto los Marlins de Miami. Porque los equipos... Más te vale, más te vale. Oye, porque los equipos que son favoritos no me gustan. A mí desde que soy chiquito, a mí no me gustan los equipos favoritos. Porque la gente tiene muchas expectativas. Para mí es mejor no tener expectativas y callar la boca, ¿verdad? En el buen sentido, callarle la boca a la gente. Y para mí, pues eso lo hicieron los Marlins y lo hicieron el año pasado, entrando a la postemporada. Todo el mundo vio el video que usted publicó luego de ese out en el Yankee, también el Yankee Stadium, que lo hacen los Marlins para entrar a la postemporada después desde el 2003 que no entraban. Y fue un momento también emotivo, Jiki. Jiki, ¿qué consejo usted le daría a todo aquel que quisiera ser narrador de béisbol? Primero prepararse y lo demás. Yo creo que hay que prepararse como primero que todo, como tú dices, pero después hay que tener vocación. Si no tienes la vocación, es muy difícil que te puedas dedicar, porque ser narrador deportivo en este nivel de Grandes Ligas es una esclavitud realmente. Son 162 juegos en condiciones normales, montándote de un avión, bajándote en una ciudad para estar 2 días o 3, volver a montarte en el avión, irte por otra ciudad. Se pierden los aniversarios de boda, se pierden los cumpleaños de los niños, se pierden las fiestas familiares, tienes que tomar las vacaciones en octubre o en noviembre si vas a la postemporada, te pierdes las vacaciones de verano, en fin, pierdes muchas cosas y solamente puedes resistir todas esas pérdidas si tienes una vocación y si te gusta realmente el béisbol y lo que haces en la narración deportiva. Yo admiré mucho a un narrador cubano, Bobby Salamanca, para mí el más genial, no el mejor, pero sí el más genial narrador de béisbol que yo haya escuchado. Yo digo, aclaro que no el mejor porque el título de mejor hay que dárselo a Felo, hay que dárselo a Bob Canell, porque están en el Salón de la Fama y por toda la trayectoria que tuvieron. Yo no creo que haya nadie que haya narrado más juegos de béisbol en la historia, ni en inglés ni en español, que Felo Ramírez. Acuérdate que Felo terminaba aquí y se iba para Puerto Rico, para Venezuela y narraba hasta las ligas infantiles. Narraba todo el año. Todo. México, República Dominicana, él sí dedicó toda su vida a eso. Y por eso yo a Felo y a Bob Canell lo coloco en otra categoría. Pero el más genial, Bobby Salamanca. Y él decía que para ser narrador hay que tener sentido común. Y enseguida decía que es el menos común de los sentidos. Porque tomar un micrófono hoy día lo toma cualquiera. Sabes que las redes sociales permiten que cualquiera tome un micrófono y hable de cualquier tema. O sea, hay especialistas en política por ahí que usted se queda frío las cosas que dicen. Hay especialistas en música que usted dice, caramba, especialistas ahora en cualquier cosa. Te dan lecciones por radio y por televisión, pero sobre todo por las redes sociales de moda, te dicen cómo vestir, cómo caminar, qué comer, qué medicinas tomar, todo. Y en el deporte debemos tener mucho cuidado con esto, porque hoy día la información llega a todos y los fanáticos están muy, muy informados, a veces sobre determinados temas más informados que uno mismo. El béisbol ha evolucionado mucho con esto de la sabermetría, de la analítica,
no necesariamente para bien en todos los aspectos, pero ha evolucionado mucho. Y uno tiene que tener el sentido común de saber hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde no debe llegar. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Cuál es la profundidad con que usted puede emprender algo, ¿no? Lo otro ya sería voz, dicción, conocimientos del tema, etcétera, etcétera. Por ahí son muchos poquitos que se necesitan para triunfar en esta profesión. Pero de entrada, dedicación, mucho sentido común y estudio. Jiki, gracias. Gracias de verdad por estos consejos que le da a todo el que nos escucha, a todo el que nos está viendo. Gracias por aceptar la entrevista. Rápido que le escribí, usted rápido me contestó y me dijo que sí. Siga narrando los juegos de los Marlins como lo hace, de la forma en que lo hace junto a José Luis Napoli. Siga dándonos alegría a todo el que nos escucha, a todo el que lo escucha usted. Y antes de irme, yo si no hago esto, para mí no hice nada. Antes de irme, yo con el permiso de José Luis Nápoles, voy a hacer la presentación como si estuviéramos en un partido de béisbol. Escuche, estamos en la parte alta de la primera entrada. Vienen los Marlins a batear contra el lanzador Matt Scherzer y con la descripción del partido, Jiki Quintana. Gracias, Chris. Un placer que estés con nosotros, Chris. Que jóvenes como tú estén dedicados a esta profesión. Así que te felicito porque tú, con el tiempo, vas a decir un día: ¡adiós, mamacita linda! Esta se fue de home run. Gracias, Jiki Quintana. Amigos, esa fue una gran entrevista junto a Jiki Quintana. Yo creo que no hay nada más que decir. Síganos, suscríbete a nuestro canal de Nunca Web Béisbol Podcast y usted olvide que el béisbol no es aburrido. El béisbol es para personas inteligentes y así me la llevo con el intro.